El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 36. La lepra de Miriam. En cualquier movimiento de avance del esfuerzo humano, las posiciones de liderazgo que tuvieron que ser suplidas abrieron la puerta a que se manifestara el espíritu de rivalidad. Los orígenes de la gran controversia entre Cristo y Satanás hallan su génesis en el espíritu de rivalidad que entró en el corazón de Satanás en relación a la posición exaltada dada a Cristo, el Hijo de Dios. Satanás invierte energías especiales para influenciar a aquellos cercanos a los líderes elegidos de Dios. Busca brechas en su modo de pensar, tentándolos a sentir celos en contra de los ungidos del Señor. Su asociación continua con aquellos en posiciones de responsabilidad a menudo atraen a aquellos faltos de preparación hacia el caldero de celos, al demandar la autoridad y el poder que no se les ha dado. Leemos en Números 12, versículo 1 al 2. Mientras estaban en Hazerot, Miriam, o conocida también como María en otras versiones, y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. María aparece primero, seguida de Aarón. La palabra criticaron en realidad está en sintaxis singular femenina, mostrando claramente a María o Miriam como la instigadora de los celos en contra de Moisés y con mayor particularidad su esposa. María fue la que Dios usó para salvar la vida de Moisés y colocarlo en la casa de Faraón. Sería tentador para María asumir autoridad sobre Moisés como hermana mayor. Ella guió a las mujeres en alabanza a Dios en su victoria sobre los egipcios. Dotada y lúcida bajo presión, María se dejó llevar por el desprecio hacia la tímida y gentil Séfora. Recordamos que la esposa de Moisés sintió rechazo ante la idea de circuncidar a su hijo, angustiada por el sentimiento de un sufrimiento tal. Este contraste de carácter sedujo a María a pensar en sí misma como también superior. Cuando Moisés recibió instrucciones de su suegro en relación a designar 70 ancianos, María y Aarón no fueron consultados. Séfora estaba preocupada por las cargas de su esposo y se las transmitió a su padre. María sintió que su influencia menguaba al compararse con Séfora y subsecuentemente se llenó de una muestra del mismo espíritu que llenó al primer gran rebelde en el cielo. Como siempre es el caso, el agraviado halla un oído donde derramar el veneno de la envidia. Aarón debería haberle advertido a su hermana que recordara que Dios ha llamado a los mayores a servir a los más jóvenes y que Dios habló a Moisés cara a cara en lugar de simplemente a través de visiones. Tristemente, Aarón, impulsado por el fuego dentro de María, una vez más puso a Israel en peligro al facilitar un potencial golpe en contra del ungido del Señor, tal como había hecho en el incidente del becerro de oro. Si la crisis no era inmediatamente restringida, podía dividir a la nación entera.
como había sucedido en el cielo cuando 1/3 de los ángeles abandonó su primer morada, como menciona Judas 1:6. La angustia de Dios y de su Hijo aquí era reminiscente de aquel profundo dolor por lo que había sucedido en el cielo. Lucifer había sido prodigado con el amor de Dios y de su Hijo. Para que Lucifer le diera la espalda a este amor, se requirió un atenuamiento de los sentimientos, bien representados por la lepra. Como el Hijo de Dios mora en el seno del Padre, así Lucifer había morado en el seno del Hijo de Dios. Lucifer retiró su mano del lugar del tierno amor paternal. Atenuó sus sentimientos hacia su Hacedor. Soñó con asesinar al dador de la vida. Sin percatarse del destino, María estaba siendo atraída a un camino similar. Dios tuvo que intervenir para salvar a María y Aarón. Leemos en el libro de Números capítulo 12, versículos 5 al 10. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María. He aquí que estaba leprosa. Para este momento deberíamos ser rápidos para discernir la conexión entre la ira del Señor y la lepra que cayó sobre María. Dios no intervino para prevenir que se manifestara la falta de sentimiento que María estaba alimentando contra Séfora y consecuentemente contra Moisés. En su lugar, la ley entró y causó que este pecado abunde con el propósito que María y Aarón discernieran la senda de sus pies. María vibraba con una falta del debido cuidado por su hermano ungido. Estaba invitando la enfermedad a su ser. El Señor en su ira, es decir, el ocultamiento de su rostro, permitió que la semilla que María había sembrado se manifestara. Esto fue para alertar del peligro que se encontraba. En este contexto, Dios aplicó la vara de corrección. Aarón inmediatamente confesó su pecado y el de su hermana. María no dijo ni sintió nada en su estado espiritualmente paralizado. Moisés intercedió por su hermana con amor. Sus sentimientos no estaban paralizados con lepra en contra de ella. Mientras Moisés ora, el Señor dice algo fascinante. Leemos en Números 12, versículo 13 al 14. Entonces Moisés clamó al Señor: Oh Dios, te suplico que sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés: Si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. El espíritu de Satanás inspiró a sus seguidores a escupir el rostro de Jesús mientras era preparado para ser crucificado. María escupió en el rostro de su Hacedor al buscar desautorizar a su sirviente ungido Moisés. Pero el Señor desciende al nivel del entendimiento humano. Aunque el Señor le estaba dando a María tiempo para arrepentirse, la lepra y el aislamiento serían entendido como si Dios estuviera escupiendo en su rostro. El hombre natural siempre proyecta sus acciones en Dios como un mecanismo de defensa.
Hubo una vez que Jesús escupió los ojos de un hombre, pero fue solo para restaurar su visión. Esto leemos en Marcos 8, 23 al 24. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Jesús llevó a María fuera del campamento, del mismo modo que llevó al hombre fuera de la aldea. Durante esos 7 días, Jesús obró un milagro en los ojos de María, para que pudiera descubrir el peligro en el cual había estado y se arrepintiese. Hemos considerado una visión de esta historia en Números 12 a través de la vida de Jesucristo. La visión alternativa, el mirar directamente al rostro de Dios sin nuestro mediador, es albergar la idea que Dios inflige daño a sus hijos con enfermedades debilitantes que amenazan la vida con el propósito de intimidarlos a la sumisión. Fuera de Cristo, Dios parece ser como nosotros, pero la realidad es bastante diferente. La enfermedad es el resultado del pecado. Es un desorden en el cuerpo como respuesta a una falla moral. Es el resultado inevitable de caminar fuera de los mandamientos de Dios. Como la oscuridad es la ausencia de luz, también la enfermedad es evidencia de la ausencia de rectitud. De la persona de Cristo fluye un espíritu dador de vida. Donde ese espíritu haya entrada, hay vida, como menciona Juan 7:38 y Ezequiel 47:9. La misma esencia de Jesús es la vida, como declara el apóstol Juan en 1 de Juan 1:1 al 2. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la misma vida, nos fue revelada y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Jesús no simplemente posee vida eterna, Él es vida eterna. Todo lo que toca lo restaura, lo cura y lo hace nuevo. No hay oscuridad en Él. No tiene enfermedad en su ser para esparcir a los demás. Jamás se le ocurre afectar a nadie con una enfermedad mortal. Es por esta razón que Jesús tuvo que mantenerse lejos de Lázaro por determinada cantidad de días para dejarlo morir. Si Jesús hubiese estado en la presencia de Lázaro, él no podría haber muerto. Como creyente en el dador de la vida, el Espíritu de Jesús no habría permitido que Lázaro muriera. Al retirarse, Jesús permitió que el destructor hiciera su obra. Después Jesús vino y lo derrotó, revelando al máximo su poder dador de la vida por sobre la muerte. Resulta completamente imposible para un espíritu dador de vida poner enfermedad en alguien. El único modo en que Dios puede hacer esto es ocultando su rostro, o como la Biblia declara, airándose para que la enfermedad pueda manifestarse. Y la única razón por la cual Dios hace esto es con el propósito de hacer que el pecado abunde en la esperanza que pueda hacer que la gracia abunde mucho más. ¿Ves a Dios azotando a sus hijos o con intentos asesinos? Si lo haces, potencialmente estás adorando un Dios de enfermedad y muerte. Si contemplamos un Dios tal, enfermaremos y moriremos. No es tan complejo de entender en realidad. Miremos a Jesús para comprender la historia de María. Veamos la agonía que sus acciones evocaron desde el comienzo cuando Satanás retiró su mano leprosa. Muerta a los sentidos, volviéndose contra su hacedor.
Tendrá que poner nuestro Padre saliva en nuestros ojos para ayudarnos a ver la verdad acerca de esta historia. ¿No sería mejor mirar a Jesús, remover el velo y ver el tierno amor del Padre por María y Aarón, buscando salvarlos de la destrucción?